Hablaremos esta noche de Heliogábalo, Un amigo. un legendario emperador, digo legendario por sus excesos, etcétera, ¿no? A los 14 años se había ordenado sacerdote, había nacido en Siria, creo, Heliogábalo, y se ordenó a los 14 años como sacerdote de una secta que combinaba la obscenidad con el misticismo, sin llegar a conciliarlos, cito textualmente. Cuando, en virtud de su empeño y también por la falta de escrúpulos de su abuela, consiguió llegar a Roma, intentó introducir el culto de esa secta en Roma. En realidad se cree que su deidad era Baal, el dios solar de Siria, un dios de componente fálico muy fuerte. Según el historiador Herodiano, Heliogábalo era un joven extraordinariamente hermoso, testimonio que desde luego no está corroborado por las imágenes de las monedas, ya que todas se parecen. Sí, son bastante parecidas. En las monedas uno nunca sale bien. No. Y dice que tenía por costumbre ofrecer sacrificios y bailar de un modo exótico al menos para los romanos. Bailaba alrededor del altar de Baal al son de flautas, zamponias y otros instrumentos musicales. Y según dice el amigo Herodiano, las miradas de los hombres lo seguían, y sobre todo las miradas de los soldados, que conocían su linaje real. Celebraba los ritos de su dios, vestido con ropas suntuosas y un poquitín afeminadas, en presencia del Senado romano y de todos los caballeros de Roma. Durante aquellas ceremonias sacrificaba una enorme cantidad de animales, empapaba sus restos en perfume y al ritmo de la música, casi me da ganas de moverme, ¿no? Brincaba alrededor del altar rodeado de un tropel de doncellas sirias. En ocasiones también sacrificaba a seres humanos y arrojaba al fuego sacrificial, Dorio, discúlpenme las señoras, los genitales cercenados de los muchachos púberes. ¿Mozo? En algún momento concibió la absurda idea de casar a su dios con una diosa consorte. La diosa elegida fue Juno, la Hera de los griegos, ¿no? Juno para los romanos. El mismísimo Heliogábalo en persona ofició la ceremonia, desde luego con la pompa correspondiente. En verano la divinidad cambiaba de residencia, andaban de un templo a otro, y las mudanzas se realizaban en un carro enjollado que conducía supuestamente el propio dios Baal. Heliogábalo abría la marcha, sin embargo, corriendo para atrás, como el árbitro Bassi, tirando de las bridas de los caballos y siendo sostenido por una pareja de soldados. Cada vez se hacía más evidente su enamoramiento de la propia deidad, y al igual que otros sacerdotes de divinidades masculinas, Heliogábalo se veía sin duda a sí mismo como un ser femenino. Sin embargo, se casó con una virgen vestal, alegando que era apropiado que un sacerdote se casara con una sacerdotisa. Pero pronto se deshizo de ella, pues sus preferencias eran bien distintas, como hemos visto. Acarició la idea de castrarse, pero al final se conformó con una circuncisión. Por las noches parece que iba a un burdel, expulsaba a las prostitutas y con una peluca se plantaba él mismo en la tapuer y llamaba a los clientes. Más adelante habilitó una habitación en el palacio donde satisfacía con mayor comodidad fantasías de aquel tipo. Trató de convencer, y esto es inaugural, trató de convencer a sus médicos de que lo convirtiesen en mujer. Les prometía grandes sumas de dinero si lo conseguían. Según Dion Casio, le gustaba interpretar en las orgías el papel de fémina sumamente lasciva a quien su esposo descubre con otro señor y a continuación le propina una buena paliza. Bueno, al final, tanta orgía, tanto comportamiento desenfrenado, suscitó la ira y el desprecio
del ejército y el pueblo. Y fue asesinado, dice aquí, junto con todos los miembros de su familia, y su cuerpo fue arrojado al Tíber. Según se cuenta, cuando entró en Roma, lo hizo en un carro tirado por mujeres desnudas. No está mal. Extraordinario. Y el tipo, zaraza. Huella. Bueno. Y había un cronista de Heliogábalo que se ocupaba únicamente de anotar lo que se morfaba en los banquetes o lo que sucedía en los banquetes. Y han llegado algunas de nuestras, mejor dicho, algunas de estas anotaciones hasta nuestros días. Parece que se hacía hacer pasteles de lengua de pavo real. Metele que son... Se me hace agua la misma. O también de ruiseñor, o de señor, sí, o de faisán. Se jactaba de no haber bebido nunca 2 veces en un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito. Teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que le costaba esta prolijidad a Heliogábalo. Se cuenta que mandó a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte. Eso está bien. Sí. El tipo, por ejemplo, se agarra una enfermedad, está en peligro de muerte, y se esconde en la torre y se ríe de Janeiro. No, se refiere esto, que me aclaran en la producción, a sus enemigos. Viene una horda de enemigos armados a matarte y vos te encerrás en la torre. Es más fácil, mejor presa en una torre. No, hay una cosa que se llama sitio. Allí guardaba toda clase de comidas y también llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Dice, bueno, esto era muy común entre los reyes y aún entre los espías de la antigüedad y aún de nuestra época, ¿no? Parece que también tenía, por si le fallaba la esmeralda, un puñal de oro y una cuerda de oro. Un tipo así no se iba a matar con un cuchillo de cocina ni con la soga de colgar la ropa. Esto por si todo lo anterior fracasaba. Como se ve, era un hombre precavido. De nada le sirvieron tales previsiones, porque lo mismo que Mitrídates fue sorprendido cuando hacía sus intimidades más íntimas, luego de un banquete, allí donde, según decíamos, también fue asesinada su familia. Y lo asfixiaron con la esponja con que los romanos asistían a su higiene en aquellos menesteres. Mitrídates tenía miedo a morir envenenado y entonces, desconfiando incluso de los probadores de comida, había adiestrado su propio cuerpo a soportar los venenos. Ingiriendo una porción Iba mínima, ingiriendo ¿no? porciones mínimas que aumentaba gradualmente hasta que se volvía inmune al veneno. Y después empezaba con otro veneno y con otro y con otro, a punto tal que parecía imposible envenenarlo. Bueno, un día estaba en el baño y lo asfixiaron con una almohada. ¿Cómo no se me ocurrió? Fueron sus últimas palabras. Bueno, lo mismo parece haberle pasado a Heliogábalo. Con respecto a... es muy duro esto que voy a contar, así que no lo voy a contar nada. Pero algún día hablaremos de algunas fiestas en honor de Adonis, donde algunos sacerdotes entraban en un estado de fervor y de locura, se castraban a sí mismos. A sí mismos, es cierto. Sí, se castraban a sí mismos. E incluso, un detalle siniestro y al mismo tiempo obsceno, algunas veces arrojaban lo perdido en las casas de algunas personas. Enemigos, no sé qué. En fin. Pero discúlpeme, porque ya veo, se están retirando algunas. Aprovechando los vomitorios del teatro, bueno, el del cumpleaños. Dice nuestro amigo Burgo Partridge, dice que los romanos no entendían muy bien el tema del placer. Él dice textualmente que eran muy crueles y
solamente concebían la orgía o el comportamiento orgiástico si lo rodeaban de una enorme crueldad. Y un comportamiento bien distinto al comportamiento orgiástico griego, ¿no? Dice, toda la historia de las orgías romanas, o buena parte de ella, está asignada por un montón de sucesos sangrientos que estaban casi siempre pegados al comportamiento orgiástico, ¿no? Hay que ver también la forma en que influye sobre eso la presencia de ratos nefastos, en el sentido de algunas costumbres de la llegada de esta superstición que vino de Oriente, también conocida como cristianismo, ¿no? Donde el sufrimiento realmente aparece y tiene una facultad redentora que nos conduce también hacia excesos vistos varios siglos después, como las asquerosidades acometidas por Francisco de Asís y otros santos, en el sentido de, alcanzar alguna forma de redención. Yo creo que hay que ser más prudente en el sentido de calificar esos excesos de manera crítica. Fíjese que en Oriente... Que lo diga usted. El Oriente, que es el origen de todos nuestros placeres. No, bueno, pero convengamos que todo esto que le estoy contando es... naturalmente. Es oriental, incluso las cuestiones de Adonis y... No, pero digo que en Oriente hay hay como una especie de protocolo del goce, donde se empieza por una especie de ligero bienestar que conduce después al placer, al éxtasis, y en muchos manuales de estos eróticos y de disfrutes varios dicen, y ahora viene el estadio del dolor. Supone que una vez llegado hasta... Puede ser. Yo nunca viajo tan lejos, pero... que involucrar al Oriente en una sola forma de comportamiento... No, seguro, no, estoy hablando de la India. Para no hablar de los amigos budistas que hablaban de la aniquilación del deseo. Claro. Que no son buenos compañeros de orgía, desde luego. Pero bueno, como quiera que sea, ¿a quién podemos dedicar esta recordación de Helio Gábalo, como dice aquí? Yo creo que deberíamos recordar, querido Alejandro, algunas personas que son injustamente maltratadas. Calígula, por ejemplo, o Zapatillita, como lo podemos llamar entre nosotros, que supo hacer de estas cosas una verdadera práctica estatal, práctica del Estado. Y no ociosamente, Calígula también era hijo de un general y venía de las Fuerzas Armadas. Sí, pero era bueno el general. Pero era bueno. Germánico, ¿no? Claro, sí, exactamente, claro. Un general querido y respetado. Estaba pensando también en el amigo Tiresias, que a diferencia de Heliogábalo, y sin cortarse nada, con la mera operación de pisar una serpiente, pudo ser mujer y hombre en una misma vida. Exactamente. 7 años de mina le tocaron, y así le fue con los dioses después. Se decía que era la única persona que había sido sucesivamente hombre y mujer, y entonces lo consultaban. Lo consultaban los dioses, y los cuando dioses, respondía... Claro, preguntaban a ver quién disfrutaba más. Cuando él respondía que las mujeres lo castigaban, y esto sí hasta Él dijo que las mujeres, sí. Yo le creo. Sí, claro, ciertamente. Pero, no sé. No le creo. No le creo porque yo soy muy feminista. Y claro, y entonces... Y me parece que como hombres como los que uno ve, incluso ante el espejo, difícilmente obtengan más contento del que uno quiere. Ajá. Y después pensaba también en otro amigo, Sáenz Valiente, que alguna vez, para seducir a una cantante de ópera, para la cual se había hecho fabricar un noble francés, un noble italiano en realidad, una vajilla de plata. Él hizo lo propio, hizo una vajilla de oro en un yate anclado en la costa sur francesa, y cuando terminaron de comer, hizo así y se arrojó la vajilla al mar. Tiró los platos al mar. Otra que Heliogábalo. Ahora, como dado que no me ha sido revelado qué tipo de canción podemos poner en esto, y no sé si usted incluso lo sabe. Y no tenemos canción ninguna, pero yo creo que, dado que este tipo empezó como bailarín, sí, evidentemente, sí. son de Julián Plaza, de las flautas y las zampoñas, vamos a escuchar el tango que se llama Danzarín. De Julián Plaza. De Julián Plaza, en la versión de Sebastián Yunta en solo de piano. Adelante.